se te... Tiene tus cursos online. Crea una startup o duplica tus ingresos. Aprende hoy. Hoy todo lo que quieras, con una comunidad de miles de estudiantes y una ruta de aprendizaje ideal para ti. Si llegaste hasta aquí, es porque quieres algo nuevo para tu futuro. Y aquí sí aprendes. Todos los cursos al mejor precio. Suscríbete hoy. Buenos días, maestro. Buenos días. No, está en Classroom. Vamos a esperar un poco a que... Bienvenidos todos, descendientes de... Voy a ponerles un video entre tanto. Para hacer tiempo. Ay, no tienes correo institucional. O sea que cuando no tengan correo institucional, pídanlo, por favor, con la maestra Francia. Sí, lo tengo. Entonces, espero que hayan visto la evaluación. Oigan, cuando fueron a recoger su experiencia de suspan, nadie de suspan de ahí. Galileo, en esta oportunidad vamos a realizar de manera rápida y sencilla un análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme variado. Así que, vamos con todo. Esto es Física en Acción. Como ya les dije, vamos a analizar de manera gráfica el MRV. Vamos a analizar las gráficas de velocidad en función del tiempo, de aceleración en función del tiempo y de posición en función del tiempo. Vamos a estudiar las características que tienen cada una de las gráficas y vamos a hacer una serie de observaciones y recomendaciones cuando estemos trabajando este tipo de gráficas. Así que presta mucha atención. Vamos a empezar con lo que creo yo que es la gráfica más sencilla y la más evidente, ya que estamos estudiando el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿cierto? Recuerda que dentro de las características del movimiento sabemos que la aceleración es una constante. Todas estas características del MRV lo puedes encontrar en un video que te hago una explicación por acá. En todo caso, como ya sabemos que la aceleración es una constante, eso nos va a facilitar mucho la interpretación de esta gráfica. Porque como la aceleración es una constante, entonces eso me indica claramente que a lo largo del tiempo esta aceleración no va a cambiar, lo cual me indica entonces que la gráfica de aceleración en función del tiempo va a ser una recta paralela al eje del tiempo. Ahora bien, como sabemos por definición que la aceleración es el cambio de velocidad en un tiempo determinado, si de pronto en X motivo no recordamos la formulación cuando estamos analizando la gráfica, y aquí va nuestra primera observación, nosotros podemos representar dicho cambio de velocidad cuando hallamos el área bajo la curva, es decir, eso quiere decir que cuando yo halle el área que está por debajo de la curva de la aceleración en función del tiempo, esto me va a representar el delta de B. Y eso es una forma fácil a veces de empezar a interpretar ejercicios, sobre todo cuando estamos realizando algún tipo de prueba. No es necesario aplicar una formulación, sino que si ya yo sé que el área bajo la curva me indica el delta de B, ya puedo saber fácilmente esos datos, ya sea velocidad inicial o velocidad final. Ahora bien, es muy importante también aclarar que la aceleración en un movimiento MRV puede ser
positiva o negativa. Eso quiere decir que puede ser un movimiento acelerado o desacelerado, o como dicen también algunos libros por ahí, retardado. ¿Cómo lo vamos a representar o cómo nos vamos a dar cuenta de eso en un gráfico? Sencillo. Siempre que la aceleración sea positiva, es decir, que sea un movimiento acelerado, la gráfica de aceleración va a estar por encima del eje del tiempo, es decir, en el cuadrante número 1, un cuadrante netamente positivo, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar la aceleración, vamos a denominarla A sub 0 ahí, por arriba del cuadrante, por arriba del eje, perdón, en el cuadrante 1. Ahora bien, si estamos trabajando en un movimiento rectilíneo uniforme variado, pero en este caso va a ser desacelerado, es decir, retardado, lo cual me indica a mí que la aceleración es negativa, entonces en el gráfico nos vamos a dar cuenta porque la aceleración va a estar por debajo del eje. Y en este caso, esta A sub 1, por ejemplo, me tiene que dar a mí un valor negativo, porque obviamente está en el cuadrante número 4. Entonces, muy atento con eso. Ojo, observación. Cuadrante número 1, una gráfica de aceleración me va a dar positiva. En el cuadrante número 4, la gráfica de aceleración me va a dar negativa. Un movimiento acelerado, un movimiento desacelerado. Por otra parte, tenemos las gráficas de velocidad en función del tiempo, que como ya sabemos las características del MRV, como si hay una aceleración, lo cual me indica a mí entonces que la velocidad va a cambiar. La velocidad dependiendo cómo es la aceleración, si es positiva, entonces sabemos que la velocidad va a aumentar. Pero si la aceleración es negativa, es decir, un movimiento desacelerado, lo cual me indica a mí entonces que la velocidad va a disminuir. Por ende, las gráficas de velocidad en función del tiempo van a ser rectas, que no van a ser paralelas a ninguno de los dos ejes. No va a ser ni paralela al eje de las X y tampoco paralela al eje de las Y. Es decir, ni al tiempo ni a la velocidad. Va a formar diagonales. Algo así para que te des cuenta. Este es un problema con la contraseña. On Amazon are absolutely much value investors. Él es Warren Buffett, el más grande inversor de valores de todos los tiempos, así como uno de los hombres más ricos del mundo, gracias a sus 483.300 acciones Amazon. Exacto, escuchaste bien, acciones en Amazon, las mismas que puedes tener también tú. En este video te explico cómo invertir y cómo ganar. Te basta completar el formulario para hablar gratuitamente con un experto que te dará mayor información. Sobre Warren Buffett se han escrito artículos, entrevistas, libros, pero su secreto es siempre el mismo: invertir en Adelante. ¿Ya pasó lista? No. Entonces ya lo diré cuánto de televisión, los pasos normales, lo que es la cultura. Pero lo realmente importante es saber qué me indica esta diagonal, ya sea verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo, por una sencilla razón. Resulta y pasa que las gráficas de velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme obviamente van a estar asociadas a un ángulo teta, ¿cierto? Y por ahí derecho entonces vamos a relacionar el concepto de la pendiente, si hallamos la pendiente de esta recta, y nos vamos a dar cuenta entonces que la pendiente va a ser equivalente a la aceleración de mi sistema. Lo cual me indica entonces, a manera de concluir, que la pendiente en una gráfica de este estilo es equivalente a la aceleración. Pero eso no es todo. Al igual que en las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, si yo hallo el área bajo la curva, ¿sí? El área bajo la curva de esta gráfica de velocidad en función del tiempo también me va a indicar
una magnitud física. Y resulta y pasa que el área bajo la curva me va a dar razón de lo que es la distancia o el desplazamiento, ¿cierto? Distancia o desplazamiento. Todo depende la pregunta que te esté realizando el ejercicio. Entonces son dos características muy importantes que hay que tener en cuenta en este tipo de gráficas. La pendiente, que va a ser la aceleración, y el área bajo la curva, que me va a decir la distancia o desplazamiento. Todo depende de la pregunta. Pero eso no es todo. Una vez que ya tenemos claro esto de la pendiente y del área, es también importante que reconozcas que las gráficas pueden tener pendientes positivas o pendientes negativas. ¿Y cómo la vamos a relacionar eso en un gráfico? Pues sencillo. Mira, presta mucha atención. Si yo tengo una gráfica de velocidad en función del tiempo y la pendiente es positiva, eso quiere decir que es una diagonal hacia arriba, lo cual me está indicando entonces a mí que la aceleración es positiva, es decir, que es un movimiento acelerado. La velocidad va a ir aumentando. ¿Listo? Pero cuando la pendiente sea negativa, es decir, que el gráfico sea en este sentido, una diagonal hacia abajo, entonces eso me está indicando a mí que en este caso la aceleración va a ser negativa y por ende va a ser un movimiento desacelerado. Eso quiere decir que el automóvil o la partícula que está en movimiento está disminuyendo la velocidad. Características que visualmente nos sirven para mucho. Hay una parte que es realmente muy importante y la gente tiende a confundir muchísimo y es la cuestión de los sentidos. A veces pensamos erradamente que porque como la aceleración es negativa y como ya nos dimos cuenta que la gráfica pasada está por debajo del eje, necesariamente el carro o el automóvil o el objeto que está en movimiento se está devolviendo o está avanzando hacia la derecha. Eso es algo en la cual a veces tenemos grandes confusiones y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Siempre que veas gráficas por encima del eje, es decir, en el cuadrante número 1, el automóvil va a ir siempre en un sentido. Pongamos, lo más normal es que vaya hacia la derecha. Recuerda que esto depende mucho del marco de referencia con el que tú estés trabajando. Mientras que si está por debajo del eje de las X, es decir, el eje del tiempo, es decir, en el cuadrante número 4, ahí sí es verdad que el automóvil va en sentido opuesto. Es decir, hacia la izquierda. Vuelvo y te repito, todo depende del marco de referencia. Lo cual me indica a mí entonces que si yo estoy trabajando en una gráfica en la cual tiene esta forma, ¿sí? Aquí, en todo el movimiento, efectivamente, es un movimiento que primero es desacelerado, míralo aquí, una velocidad negativa, pero justo cuando llega aquí, yo puedo decir que el automóvil se mueve hacia la derecha, por decirte algo. Mientras que de aquí hacia abajo ya el automóvil se mueve hacia la izquierda. Entonces, presta mucha atención y ojo con este pequeño detalle. Todo lo que esté por arriba del eje es un sentido y lo que esté por debajo del eje va a ser el sentido contrario. Ojo con ese pequeño detalle. Y por último, vamos a analizar cómo es la gráfica de la posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme variado. Pero antes de empezar a graficar, vamos a recordar cómo es esta ecuación. Como te puedes dar cuenta, y hiciste memoria, si no recuerdas, te lo dejé por acá en el video. En esta ecuación de la posición en función del tiempo, nosotros sabemos que el tiempo es una variable que está elevado al cuadrado. Eso cual me indica a mí que es una ecuación cuadrática y por ende, recuerda que en matemáticas sabemos que las ecuaciones cuadráticas están representadas por parábolas. Por obvias razones, entonces, la gráfica de posición en función del tiempo va a ser una parábola, porque recuerda que aquí, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, el automóvil no siempre recorre la misma distancia en los mismos intervalos de tiempo. Recuerda que como la aceleración es constante, la velocidad va a ir aumentando y por ende, a medida que pasa el tiempo, va a recorrer cada vez mayor distancia. Entonces, lo cual me indica que efectivamente su comportamiento es parabólico. Y por ende, la gráfica de posición en función del tiempo, nosotros la podemos representar de esta manera, como una parábola. Entonces, como característica, podemos concluir que la gráfica es una parábola, siempre va a partir del origen, porque recuerda, ahí siempre nos llevamos de nuestro marco de referencia, pero falta un detalle. Sabemos nosotros que la aceleración puede ser positiva o negativa. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí con nuestra gráfica? Vamos a verlo a continuación. Si la aceleración es positiva, es decir, que el automóvil cada vez va a ir mucho más rápido, va a ir aumentando su velocidad, lo cual me indica que a medida que pasa el tiempo va a ir recorriendo cada vez distancias mucho más grandes, lo cual me indica entonces que en mi caso, o en este caso, siempre que la aceleración sea positiva,
la parábola va a ser cóncava hacia arriba. ¿Listo? Siempre va a ocurrir lo mismo. Por el contrario, si yo sé que la aceleración del automóvil es negativa, es decir, a medida que pasa el tiempo, la velocidad va a ser cada vez menor, porque se puede decir que va frenando, por ejemplo, entonces me va indicando que la distancia que recorre el automóvil cada vez que avanza el tiempo, cada vez va a ser más pequeña. Por esa tal razón, entonces mi parábola va a ser cóncava hacia abajo. ¿Listo? Y esas son dos características importantes para poder identificar cuando una aceleración es positiva y cuando una aceleración es negativa, cuando estamos hablando de gráficos de movimiento rectilíneo uniforme variado. Y como es costumbre, ahora es tu turno. Tenemos esta situación problema. Tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo, con esta recta pendiente que tenemos ahí. Quiero leer aquí abajo en los comentarios todas tus posibles respuestas y que me indiques si crees que es un movimiento acelerado o es un movimiento desacelerado. Y ahora sí, eso es todo lo que está asociado con el análisis gráfico de un MRV. Espero que te haya gustado todo, que te haya servido el video. Si fue así, ya sabes, apóyame con un like, compártelo, suscríbete y como ya sabes, ponte a estudiar. Ok, vamos a pasar lista. Entonces tenemos que se llama regla del juego. Como si se estuviera para la teoría de los casos de nuestro cuerpo. ¿Va a subir el video? Bien, muchachos, no habíamos tenido oportunidad de hablar después de la cuestión de la inundación y después del 1 y 2 de noviembre. Y pues, si se dieron cuenta, les hice un anuncio donde les aviso de que estoy haciendo algunos ajustes en cuanto a las tareas, que ya no es necesario mandarlas de manera ordenada. Lo importante es ya que las manden como puedan, en el orden que sea. La idea es que trabajen y que manden las evidencias. De igual manera, ya no les voy a dejar tareas para que me envíen a WhatsApp nuevas, con el propósito de que trabajen en las que ya tienen, porque hay compañeros que todavía no han enviado ni siquiera una. Entonces, ahí está. También voy a buscar la manera de hacer más videos para enviarles material de estudio con el propósito de acelerar el paso y terminar, por decirlo así, nuestro tema, nuestro programa, por decirlo así, nuestros temas. A pesar de los 15 días que estuvimos sin trabajar, ¿sí? Entonces, las tareas que van a ser únicamente de marcar completado en Classroom, si acaso de ver videos y ya. Si tienen dudas, obviamente me pueden mandar WhatsApp con la respectiva captura de pantalla o foto, para poderles ayudar. Voy a tratar también de usar el grupo de WhatsApp, publicando de igual manera en Classroom, ¿sí? El material que publico en Classroom también se los voy a poner preferentemente en forma de videos en el WhatsApp, ¿sí? Y voy a arreciar con la publicación de dichas cosas porque ya tenemos nada más este mes. Además, los que no tienen proyecto todavía, pues tienen que definir un proyecto, ¿sí? Vale 20% su calificación, si no mal recuerdo, el proyecto. Entonces hay quienes ni siquiera tienen todavía proyecto. Incluso por ahí un compañero me decía que quiere hacer un proyecto, ¿verdad? Donde tenía que germinar unas plantas y cosechar. Y le dije, ¿crees que en un mes vas a poder hacer todo eso? Porque tienes que terminarlo para el 3 de diciembre todo. O sea, es la fecha límite, digamos. Entonces,
obviamente, de haber empezado en tiempo, cuando les pedí la tarea, cuando se las dejé, no tendría ese problema. Entonces tuvo que buscarse otro proyecto que fuera más corto. Entonces vamos a pasar lista. Por cierto, también el candado del 80% de asistencia para poder tener derecho a calificación, también ya lo quité. También ya quité ese candado. Entonces, si no tienen porque había compañeros que tienen muy poquitas asistencias en cuanto a las videollamadas y no se han justificado tampoco. En ese caso, los compañeros estarían automáticamente reprobados. Incluso si se metieran el resto de las videollamadas, ¿sí? No alcanzan el 80%, entonces estarían automáticamente reprobados. Entonces, ese candado lo voy a quitar. Aún así voy a seguir pasando asistencia porque hay un porcentaje de la asistencia que sí va a la calificación. ¿Sí? Que, si no mal recuerdo, es un 5%. Entonces, ya estamos en recta final de este semestre. Entonces voy a pasar asistencia. Ambriz Ibarra Ivana Yadira. Camacho Ramírez Dulce Carolina. Casillas Guerrero José Roberto. Presente. Bueno, tengo que mencionarlo porque ya ahora sí, que sea la última pasada. Tienes nada más 3 tareas, 3 rayitas de tareas, José Roberto. No tienes proyecto, no tienes ningún parcial. ¿Ya hiciste por lo menos el parcial número 1? Creo que no. ¿Crees que no? Pues tienes que apurar el paso, si no. De Santiago Zamorano, Dana Elena. Tienes 7 rayitas de tareas, tienes proyecto. ¿Ya has hecho el primer parcial? No, profe. Hay que apretar el paso, por favor. Tienes más tareas que José Roberto, tienes 7, él nada más tiene 3. ¿Y cómo vas con tu proyecto? ¿Cómo vas con tu proyecto de aprender lavandería? Ah, bien, profe, ya sé, profe. Espero hayas preparado material para presentar ese proyecto. Flores Mendoza Tabata Jimena. ¿No está Tabata Jimena? Galindo Fernández Olga Naí. Galván Medina Samantha Montserrat, ¿se justificó? Gómez Avena Sergio Enrique. Presente. ¿Tienes Profe. tareas? Adelante. No, es que le voy a decir que Samantha sí se justificó. Ya lo dije. Sergio Enrique, entonces tienes 6 rayitas de tareas, tienes los 2 parciales, pero no tienes proyecto. Urge que te busques un proyecto. González Topete Benito Manuel. Presente, profe. Tienes 7 rayitas de las tareas, tienes 2 puntos extra, tienes proyecto, tienes el primer parcial. ¿Cómo vas con tu proyecto? Muy bien, ahí la llevamos. Espero que por lo menos hayas tomado una fotografía de tu estado físico. Eso le iba a mencionar. Eso sí, tomé foto antes de iniciar y aparte tomé medidas de mis brazos, de mi cintura, de mis piernas para hacer una comparativa. Perfecto. Hernández García Jennifer Elizabeth. Sí, profesor. Tienes 5 rayitas de tareas y no tienes ninguno de los parciales. ¿Ya hiciste por lo menos el primero? Profesor, le iba a comentar, hice el segundo en vez del primero.
¿Y qué tiene? Pues que me confundí, pero sí, ya hice uno de los dos. Voy a tener que revisarlo después, cuánto te sacaste. Tienes 5 rayitas de las tareas, tienes proyecto, que casualmente coincidió con el proyecto que es la tarea del puente de palitos. ¿Cómo vas con eso? Pues ahí la llevo, profe. Más o menos. Espero estés tomando por lo menos evidencias del proceso. Huerta Cortés, Kevin Raciel, perdón, Hernández Mancillas, Hernández Mancillas, Fátima Teresita de Jesús. Me dijo que no tiene internet, profe. Okay, ya la justifiqué. Huerta Cortés, ahora sí, Kevin Raciel. Presente. Tienes 9 rayitas de tareas, tienes proyecto, tienes el primer parcial. ¿Cómo vas con tu proyecto? Me la llevamos poquito a poco, profe. Jiménez González, María de Jesús. Tienes 4 rayitas de tareas nada más, tienes proyecto y tienes el primer parcial. Ocupas apretar el paso, ¿no? Larios Vergara Jesús. Presente. Tienes 5 rayitas de tareas, un punto extra, no tienes proyecto y no tienes ninguno de los parciales. ¿Es cierto eso? Sí, profe. Ocupas urgentemente ponerte a trabajar. Machado Ramírez, Brian Guadalupe. No está Brian Presente. Guadalupe. Ok. Tienes nada más una rayita de tarea. No tienes nada más que eso. Urge que te pongas a trabajar. Última vez que lo digo. Martínez Rodríguez, Sherlyn de Yanire. No está Sherlyn de Yanire. Medina Flores, Arturo. No está Arturo. Dijo que se le fue la luz y que no le agarran los datos. Ya le justifiqué. Medina Ortega, Martín Osmani. Presente. Tienes 13 rayitas de tareas, tienes proyecto, tienes los 2 parciales, tienes un punto extra. ¿Cómo vas con tu proyecto? Bien. Es importante que tomes evidencia, ¿eh? De algún modo, para que presentes tu proyecto. Miramontes Estrada, David Eduardo. Presente. Tienes 12 rayitas de tareas, tienes el primer parcial, tienes proyecto. Ya entregaste el puente. Muy bien. Monreal Sánchez, Aislina Alejandra. No está Aislina Alejandra. Ontiveros Berumen, André Martín. Presente. Tienes 7 rayitas de tareas. Tienes proyecto, tienes el primer parcial. ¿Cómo vas con tu proyecto? Bien, un poco, apenas voy empezando, pero voy bien. Ponce Becerra, Julio Vicente. No está Julio Vicente. Razo Guerrero, Juan Roberto. Presente. Tienes 4 rayitas de tareas nada más. Tienes proyecto, tienes el primer parcial y un punto extra. ¿Cómo vas con tu proyecto? Más o menos, maestra, ahí la llevo. Urge que apretes el paso porque tienes muy poquitas rayitas de tareas. Rivera Rubalcaba Sayani. Tienes 7 rayitas de tareas, ningún parcial ni el proyecto. Urge que te pongas a trabajar.
Rubalcaba Rojas, Diego Gael. No está Diego Gael. Sánchez Linares, Daniel de Jesús. Presente. Tienes 13 rayitas de tareas, tienes proyecto, tienes el primer parcial. ¿Cómo vas con aprendiendo a dibujar? Pues muy bien, profe, pero entonces le tengo que tomar fotos a los dibujos con los que estoy practicando. Ocupas evidencia, claro. O sea, Ok. lógico. Voy a intentar hacer otras. No ocupas ¿Cómo dijo? levantar. André Martín. No ocupas Profe, levantar. por ejemplo, mi proyecto es más que nada la observación y la investigación de la metodología para aprender un idioma, el cómo los bebés, los niños aprenden un idioma enfocado a pues un adulto, ¿no? Entonces, A ver, la evidencia, a ver, tu proyecto es aprender nuevo idioma. sí, aprender un idioma. Y me estás diciendo más detalles. Ni siquiera me has dicho el título de tu video, de tu proyecto. Ajá. O sea, si hasta ahorita lo estás definiendo, pues va a ser más trabajo para ti, ¿eh? Pero lo que le quería preguntar es, la evidencia, estoy planeando hacer más como apuntes escritos, ¿cómo se la mando? Tú vas ¿Foto? a saber, tú eres el del proyecto. Sosa Bañuelos, Alexa Jacqueline. Presente. Tienes 6 rayitas de tareas, tienes proyecto, tienes el primer parcial nada más. Urge que te pongas a trabajar. ¿Cómo vas de tu proyecto? Cambio de look. Pues ya mejor, he notado cambios. Sí tienes que tener una foto del antes y del después, por lógica, ¿no? Sí, sí lo tengo. Tapia Gutiérrez, Evelyn, Natalí. Presente. Tienes 7 rayitas de tareas, tienes proyecto, tienes el primer parcial nada más. Tapia Partida, Dafne Lili. Presente. Tienes 6 rayitas de tareas, tienes el proyecto de mejorar en dibujo y el primer parcial. ¿Cómo vas con tu proyecto? Bien. Espero también tengas dibujos para evidenciar el proceso. Villanueva Domínguez Jesús Alberto. ¿No está Jesús Alberto Villanueva Domínguez? Villarreal Verde Gustavo. ¿No está? Vargas Ochoa Natalia Abigail. Presente. Tienes 8 rayitas de tareas, tienes el proyecto. ¿Y ya hiciste el primer parcial? No, aún no. Hay que apretar el paso. Profe, ¿Alguien más que haya llegado después? profe, Gustavo no tiene internet. ¿Cómo se apellida Gustavo? Villarreal Verde. Dile que por favor haga tareas. Porque no tiene ninguna. Sí, está bien, profe. ¿Alguien más? Bien. La vez anterior no pudimos entonces conectarnos. Estábamos en fechas festivas. Y volvimos a clases el miércoles. Espero hayan visto la videollamada que tuve con segundo B y segundo C, que se las publiqué a todos los grupos, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar de esa manera. Estoy compartiéndole los
videos de los grupos para como un refuerzo también de los mismos temas. El día de hoy es ya movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, ¿sí? Espero ustedes también estén leyendo el material que ustedes ya debieron haber descargado. Y recuerden también que los que lo impriman o lo fotocopien se van a ganar 5 puntos extra a la calificación. Entonces es más fácil estudiar un material que está físicamente impreso para poderlo, para poder hacer apuntes, para poder hacer rayaduras, etcétera, ¿verdad? Para poder trabajar en el libro, a tenerlo únicamente en el celular, ¿verdad? Así, para poderlo consultar. Entonces, en el libro también hay mucho, no podemos ver todo, ¿sí? Pero sí lo más importante, a ustedes les toca ver los detalles, en el libro está todo, ¿sí? Entonces, el día de hoy, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estoy presentándoles pantalla completa. Si ven mi pantalla donde dice movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA. Sí. Ok. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, o también lo pueden encontrar como MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración que es constante, ¿sí? Recordemos que la aceleración existe cuando cambia el móvil, cambia de velocidad, cambia de magnitud o cambia de dirección. En este caso no va a cambiar de dirección porque pues es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es rectilíneo, entonces no cambia de dirección. Aquí tenemos un automóvil que en el momento en el que es observado, en el segundo cero, tiene una velocidad hacia la derecha de 10 metros sobre segundo. Al segundo de ser observado, su velocidad es de 16 metros sobre segundo. A los 2 segundos, su velocidad es de 22 metros sobre segundo. A los 3, de 28 metros sobre segundo. Y finalmente a los 4 segundos, su velocidad es de 34 metros por segundo. Dice, aquí cambia la magnitud de la velocidad, pero no cambia la dirección. Vemos que por cada segundo de tiempo transcurrido, la velocidad aumenta en la misma cantidad, 6 metros por segundo. Decimos que la velocidad cambia 6 metros por segundo cada segundo y que esa variación viene siendo lo que llamamos aceleración, ¿sí? Aceleración igual a 6 metros sobre segundo por segundo, es decir, 6 metros sobre segundo al cuadrado. Los datos podemos visualizarlos de la manera siguiente en la tabla y ahí están. En la columna de la izquierda, ¿sí? Tenemos el número de intervalo, ¿sí? En el intervalo 1, en el momento 1, son momentos, ¿sí? El tiempo es 0 y la velocidad es 10. En el instante 2, el tiempo es el segundo 1 y la velocidad 16. En el tercero 2 segundos, velocidad 22 metros por segundo y así sucesivamente. Dice, calcularemos la aceleración con la fórmula que ya conocemos, ¿sí? Resulta que velocidad es aceleración por tiempo, entonces la aceleración es velocidad entre tiempo, o el cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo. Velocidad final menos inicial, entre tiempo final menos inicial. Dice, para ello seguimos los siguientes pasos. Escogemos arbitrariamente dos parejas de valores de tiempo y de velocidad. Los datos 12, 4. En este caso, este y este. El de 22 y el de 34 metros por segundo. Dice, a los de tiempo menor les ponemos I de inicial y a los de tiempo mayor les ponemos F de final. Tirando mano, la piel se va hundiendo
Dice, los datos quedan de la siguiente manera. ¿Sí? El tiempo inicial es 1 segundo y la velocidad inicial es 16 metros por segundo. El tiempo final es 3 segundos y velocidad final es de 28 metros por segundo. Entonces, la aceleración va a ser velocidad final, es decir, 28 metros por segundo menos velocidad inicial, 16 metros por segundo, entre tiempo final menos tiempo inicial, es decir, 3 segundos menos 1 segundo, lo cual da 12 entre 2, 6 metros sobre segundo al cuadrado. Nótese que los segundos que están aquí en el numerador bajan al denominador y se multiplican con los segundos que estén ahí. Entonces resultan segundos cuadrados. En cuanto a las velocidades, ya vimos que están cambiando, pero podemos calcular la velocidad promedio. Aquella que sí permaneciera siempre constante, permitiría llegar al destino al mismo tiempo. Para calcularla en este ejemplo, podemos promediar las velocidades que tenemos sumándolas todas ellas y dividiendo el total entre el número de datos. Es decir, 10 más 16 más 22 más 28 más 34 entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son 5 datos. Y sale 22 metros por segundo. Dice, también podemos obtener dicha velocidad media usando un truco matemático muy sencillo, que es sumando la primera velocidad con la última y dividiendo entre 2. Se divide entre 2 porque, bueno, son 2 datos. Y da igual 22 metros por segundo. Entonces, podemos generalizar la fórmula de que la velocidad promedio o media, ¿sí?, es la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. ¿Sí? Que, vuelvo a repetir, es la fórmula para calcular la velocidad media en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y tenemos un ejemplito. Dice, la lancha que parte del reposo, hay una lancha que parte del reposo en un estanque de agua tranquila, acelera uniformemente en línea recta a razón de 4 metros sobre segundo al cuadrado durante 5 segundos. ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? Entonces, dice la solución, para obtener primero vamos a obtener la velocidad final, despejándola de aquí. Si la aceleración promedio es velocidad final menos inicial entre el tiempo, y despejamos la velocidad final, ¿sí?, queda igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sustituyendo los datos obtenemos entonces 0 más 4 metros por segundo al cuadrado por 5, lo cual da 20 metros por segundo. Nótese que la velocidad inicial es 0, pues la lancha parte del reposo. Ahora, podemos calcular la velocidad media también con velocidad final más inicial entre 2. Es decir, 20 más 0 metros por segundo dividido entre 2 da 10 metros por segundo. Es la velocidad promedio. Ya que tenemos la velocidad promedio, podemos obtener la distancia despejándola, ¿sí?, de velocidad media igual a posición final menos inicial entre el tiempo. Es distancia entre tiempo. Entonces, quedando que es la velocidad media por el tiempo. Al sustituir los datos obtenemos 10 por 5. 10 por 5, 50 metros. Dice, tuvimos que usar una cadena de cálculos para obtener el resultado final. Sin embargo, podemos obtenerlo en un solo paso, en un solo cálculo. Y combinamos todas las fórmulas en una sola. Por medio de estas sustituciones. Dice, primero sustituimos. Velocidad media es igual a velocidad final más inicial entre 2. ¿Sí? En la ecuación posición final más velocidad inicial. Posición final es igual a posición inicial más velocidad media por el tiempo. Entonces, tenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Entonces, se hizo la sustitución y obtenemos, dice que la podemos cambiar la velocidad final por velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial más aceleración por tiempo más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Simplificando, es igual a velocidad final
perdón, posición final es igual a posición inicial más 2 veces la velocidad inicial más aceleración por tiempo entre 2 por tiempo. Y eso es igual a posición inicial más 2 veces la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Y quedando finalmente, ahora sí, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O también distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y es lo mismo. Entonces, en el ejemplo de la lancha, que es para obtener los 50 metros, podemos obtener velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es 0. El tiempo, 5 segundos. La aceleración es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo, que es 5 elevado al cuadrado, dividido entre 2. ¿Sí? Y resulta igual, 50 metros. ¿Sí? Entonces, con un solo cálculo hicimos el mismo resultado. Dice, con lo que se simplifica enormemente la resolución. En los casos que no dispongamos del dato del tiempo, tenemos otra fórmula que no demostraremos aquí, la cual es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de la posición final menos la inicial. O también, que es lo mismo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, muchachos, estas ecuacioncitas, estas fórmulas, sí, no son más que un poquito de sustitución y de álgebra y de simplificación. ¿Sí? Se pueden tener varias fórmulas, ¿sí?, en cinemática que parecen ser diferentes, pero realmente son la misma. Para esto vamos a manejar incluso números para las fórmulas. Entonces, cuando tenemos un móvil que se desplaza en línea recta y lo hace con una aceleración determinada, con una velocidad inicial determinada o una velocidad final determinada, que recorre una distancia determinada o una posición inicial hasta una posición final, estamos hablando de MRUA. Dice, un avión aterriza a 300 kilómetros por hora y llega hasta el reposo por efecto de una desaceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia necesita para quedar inmóvil? Entonces, tenemos algo parecido a esto. Bueno, para que no nos imaginemos el avión. Tengo este video para que no nos hagamos la... Mira, hija, dile que tuviera examen hoy y supongo que lo responda hoy, porque ya después vale menos. ¿Sí? Sí, está bien. Ok, gracias. Dice el guerrero Juan de Jesús. Ay, qué... Hagan de cuenta esto, ¿no? Tenemos un avión que viene con una determinada velocidad inicial, ¿sí?, una velocidad inicial, y tiene una desaceleración hasta llegar al reposo. Como este avión. ¿Sí? Vamos a suponer que es el de nuestro ejemplo. Déjenme, vuelvo a compartir pantalla completa. Flores, Guadalupe. Presente.
Bien, Jessica, sí me gusta. Es casi todas las existencias. Entonces tenemos el avión que aterriza a 300 kilómetros por hora, ¿verdad? Y llega hasta el reposo por efecto de una desaceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, ¿qué distancia necesita para quedar inmóvil? Solución, dice, como no se proporciona el tiempo de frenado, la distancia se calcula con la ecuación velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Despejada para la distancia, queda distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Tenemos como datos la aceleración, que es de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Negativa porque es una desaceleración, es decir, la velocidad va bajando, va disminuyendo. Dice, la velocidad final es 0 porque llega hasta el reposo. Y la velocidad inicial es de 300 kilómetros por hora. Dice, la cual tendremos que convertir primero a metros por segundo para manejar puras unidades en el sistema internacional. Entonces, para convertir los 300 kilómetros por hora a metros por segundo, bueno, hacemos la conversióncita, multiplicando por 100, dividiendo entre 3600, y sale 83.33 metros por segundo. Entonces, hacemos la sustitución en la ecuación esta, distancia, velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Entonces, la velocidad final es 0, menos la velocidad inicial de 83.33 metros sobre segundo elevado al cuadrado, entre 2 veces la aceleración, que es menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sale 347.19 metros. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta a este ejercicio. Evidentemente, bueno, en el video no parecen recorrerse los 347 metros, nada más fue un video ilustrativo, es una distancia más corta. Entonces, nada más fue para que nos diéramos una idea. Dice, gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Dice, para el estudio de las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, tomaremos como ejemplo un objeto que se mueve a una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, arrancando desde el origen, con una velocidad inicial de 0. ¿Sí? En el tiempo inicial t igual a 0, la aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. La distancia recorrida es 0 y la velocidad es 0. En el tiempo de t igual a 1 segundo, la aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Es la misma. La distancia recorrida es de 2 y la velocidad es de 4 metros por segundo. Podemos obtener más valores mediante la utilización de las fórmulas ya vistas, que son estas. ¿Sí? Estas casi muchachos hay que memorizárselas, ¿sí? Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de posición final menos inicial. Entonces haríamos, metemos los datos del tiempo. ¿Sí? Metemos los datos del tiempo y de la posición para obtener la posición y la velocidad. ¿Sí? Y graficaríamos algo como esto. ¿Sí? Si lo hacemos en una hoja milimétrica, en una hoja cuadriculada, obtendríamos una gráfica así, que va hacia arriba, ¿verdad? Con una curva. Resulta que esa es una semiparábola, es la mitad de una parábola. ¿Sí? Entonces, es una curva parabólica. No sé si ustedes ya hayan o estén viendo las cónicas ya en matemáticas. ¿No las están viendo de casualidad? Las cónicas. Lo que viene, no. La circunferencia, la elipse, la parábola. Bueno, pues las van a ver si no las han visto. Resulta de que la parábola tiene unas propiedades muy bonitas. Tiene un vértice, ¿sí? Tiene un foco, donde si nosotros utilizamos apuntador láser, por ejemplo, como si fuera rayos, ¿sí?
Los rayos que inciden en la parábola, como si fuera un espejo, el cuerpo de la parábola, rebotarían el rayo directamente al foco. ¿Sí? Es como si lanzaran una bola de billar a la mesa que tiene forma parabólica, a las paredes de la mesa. Entonces la pelota rebotaría y iría directamente al foco de la parábola. ¿Sí? Entonces está muy bonito, muy interesante el tema de las parábolas. Bueno, el caso es que esta se puede graficar así de manera puntual, ingresando los valores en estas ecuaciones, ¿verdad? Ingresando el valor de 1, de 2, de 3, para encontrar también la posición y graficar aquí, encontrar pares que se graficarían puntitos, ¿no? Y tú irías dibujando ahí la curva. Aquí, por ejemplo, las coordenadas son del primero, 0,0, aquí 0,0. Después, 1,2, 1,2. Luego, 2,8, 2,8. 3,18, 3,18. Aquí está escala, no crean que 4,32, 4,32, 5,50, 5,50. Y así sucesivamente irían buscando los puntitos, irían trazando la curvita para obtener su parábola. Y esta es una grafiquita posición contratiempo. En la grafiquita posición contratiempo, no sé si hayan visto los videos anteriores que ya les publiqué en el Classroom, se puede hacer una simulación, también incluido en el movimiento rectilíneo uniforme, se puede hacer una simulación al momento de que tú utilizas una vertical, una ranura vertical, para poder deslizarla simulando el paso del tiempo y viendo cómo es que aquí, no sé si alcanzan a ver mi mouse, aquí en el puntito donde se intersecta la gráfica con una línea vertical, estaríamos nosotros observando la simulación del movimiento, en este caso, de esta partícula o de este vehículo. Si deslizamos nosotros esa ranura vertical de una manera también uniforme conforme pasa el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se puede ver que aquí en el borde que corta la gráfica con la ventanita que estoy usando como barrera vertical o como ranura, se puede ver cómo se está desplazando de manera acelerada. ¿Sí? Y lo mismo sería si fuera de regreso. Sería representando un objeto que está deslizándose con aceleración de frenado, aceleración negativa. Bueno, eso ustedes si no lo han visto, lo irán viendo en los videos que les estaré publicando. También nosotros podemos tener las gráficas de la velocidad contra el tiempo del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es una recta, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, va aumentando la velocidad, ¿sí? Y la pendiente de esta recta es precisamente la aceleración. La velocidad contra el tiempo, velocidad entre tiempo es aceleración. Entonces, la pendiente de esta recta es la aceleración. Y en una gráfica que corresponda a la aceleración, bueno, todo el tiempo la velocidad todo el tiempo la aceleración es la misma, entonces es una recta horizontal, así como es. ¿Sí? Pues estas gráficas son representativas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La gráfica posición contra tiempo es del tiempo parabólico, del tipo parabólico. El objeto recorre distancias iguales, el objeto no recorre distancias iguales en tiempos iguales. La gráfica velocidad contra tiempo es una recta inclinada.
la velocidad representa cambios iguales en tiempos iguales. La gráfica aceleración contra tiempo es una recta horizontal, lo que indica que tiene un valor constante. Ojo, otra cosa, esto es en movimientos idealizados, ¿sí? Si tú dejas caer un objeto, así en caída libre, ¿sí? La caída libre es en MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con una aceleración que corresponde a la de la gravedad, ¿verdad? Pero si nosotros quitamos el aire solamente y quitamos también que conforme nos acerquemos al núcleo de la Tierra aumenta la aceleración, o conforme nos levantemos de la superficie de la Tierra es menor la aceleración, si cambiamos ese detalle, entonces ahora sí estaríamos hablando de una caída en MRUA. Resulta que el aire nos frena y también la aceleración cambia conforme la altura. Entonces ahí no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ideal. En cambio aquí sí estamos hablando de movimientos muy idealizados. En la realidad, cuando un coche acelera, no acelera en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, bueno, para que no se me aburran, voy a ponerles otro video de un auto que acelera. Este vehículo, fíjense cómo es que acelera, no está acelerando en un lugar recto, no está acelerando en una superficie uniforme en cuanto a la fricción. Puede haber muchos cambios en la aceleración, entonces aquí no es una aceleración constante. Puede cambiar la cuestión de la arena, puede cambiar la cuestión de la presión de las llantas, puede cambiar la aceleración porque la superficie en la que se está deslizando no es recta, es una superficie que es, pues, tiene, pues, valles y superficies, ¿no? Y crestas, digamos. Entonces no es recta. La aceleración no sería constante aquí. A nuestros ojos quizás parezca constante, pero no es constante, ¿sí? Entonces, aquí nuestra gráfica de la aceleración no es una recta horizontal. Aquí sería una aceleración constante de esta manera. Si habláramos, por ejemplo, de una caída libre, repito, donde la aceleración no cambiara con la altura de la Tierra en la que estemos y también si no hubiera aire. Entonces, estamos hablando de unas aceleraciones que son de un mundo como de videojuegos, un mundo tipo Mario Bros. ¿Sí? Cómo cae Mario Bros, cómo brinca, cómo salta, cómo corre, cómo acelera. ¿Sí? Dice, estas gráficas son representativas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esto ya lo mencionaba, creo. Dice, en el caso de la gráfica velocidad contratiempo, es posible calcular fácilmente la pendiente para obtener la aceleración. A mayor inclinación de la pendiente en la gráfica velocidad contratiempo se tiene mayor aceleración. Esto ya también ya lo habíamos por ahí, creo que lo había mencionado en un video anterior. En la gráfica velocidad contratiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, mientras más inclinado sea, también es mayor la velocidad. Dice, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, como su nombre lo dice, la aceleración es constante. Se trata de un movimiento en línea recta, por lo que la dirección del vector velocidad no cambia.
Por su definición, para estudiar este tipo de movimiento es necesario encontrar las relaciones matemáticas de las características que conocemos del movimiento, como son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, etc. De la expresión matemática que dimos de aceleración, tenemos que la velocidad del móvil va a variar de la siguiente manera. Velocidad final menos inicial entre el tiempo. A partir de esta ecuación sabemos que cuanto mayor sea la diferencia de las velocidades, más grande será la aceleración. Es importante siempre tener en mente que el movimiento rectilíneo uniforme es acelerado, la aceleración es constante. ¿Sí? Ahí hay una grafiquita, velocidad contra tiempo. ¿Sí? Dice, la pendiente de la recta es la aceleración del móvil. Cuando la aceleración final es menor que la inicial, el valor de la aceleración es negativo. En términos coloquiales significa que el móvil está frenando. Por lo que podemos observar, si la aceleración es constante cuando el móvil frena, ocurre también un movimiento rectilíneo uniforme, pero con aceleración negativa. A partir de la ecuación de la aceleración, podemos obtener más información sobre este tipo de movimiento. Al despejar la velocidad final, obtenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora calculamos la velocidad promedio en este caso, como ya lo hicimos antes. Esto es lo mismo que les leí anteriormente. ¿Sí? Una pendiente negativa es una gráfica de velocidad contra tiempo. Nos indica que el cuerpo está frenando o desacelerando. Es una pendiente negativa. En esta ecuación sustituimos el valor de la velocidad final que obtuvimos. Dice, para la descripción del movimiento, esto es para obtener las formulillas. Esto es para obtener las fórmulas. Dice, gráfica de velocidad contra tiempo para movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Fíjense, se forma un triangulito y un cuadradito. Podemos calcular el área bajo la curva, como lo mencionaba el video. Entonces, el área bajo la curva también es una magnitud útil para nuestros cálculos. Dice, en la gráfica anterior se determina un intervalo de tiempo, como en la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, velocidad contra tiempo, donde la aceleración es igual a 0. Entre la recta y el ejemplo del tiempo se forma un triángulo y un rectángulo. ¿Qué representan dichas áreas? Ahora despejamos el tiempo en las ecuaciones. Y si realizamos las expresiones, esto es álgebra, esto es matemática. Pues resulta, muchachos, que si tenemos una gráfica velocidad contra tiempo, por ejemplo así, velocidad en metros sobre segundo, estamos hablando de una curva de aceleración, donde la pendiente de la recta tangente al punto de la gráfica, a cualquier punto de la gráfica, nos dice la aceleración en dicho punto. Este móvil, por ejemplo, de esta gráfica, arranca del reposo con una aceleración alta y disminuye hasta alcanzar la velocidad máxima, donde sigue en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Esta gráfica podría ser perfectamente la de la camioneta, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que sería un movimiento idealizado en el que podríamos nosotros estudiar el movimiento de la camioneta. ¿Sí? Es para hacer cálculos que nos pueden servir para tomar decisiones, pero no propiamente son exactamente cómo se mueve la camioneta. Nada más son un aproximado ideal, digamos, ¿no? Se puede ver que inicia rápido y conforme va bajando la pendiente, ¿sí? La aceleración disminuye hasta alcanzar la velocidad máxima. ¿Sí? Entonces, también esta curvita podría representar perfectamente como un cochecito de un videojuego acelera. De hecho, tiene que ver con la gráfica que está en la portada del libro. Con esta que está por acá, de un videojuego. Esta navecita acelera de esa manera. Fíjense cómo es que la recta tangente a la gráfica es primero muy vertical y después va cayendo conforme la recta tangente va avanzando en la gráfica. Va cambiando de pendiente. Entonces, al cambio de pendiente cambia la velocidad, la aceleración. Entonces, esto es un movimiento idealizado que puede ser perfectamente en un videojuego. Ahí sí no hay problema.
Ok. Dice, en una gráfica velocidad contratiempo se puede interpretar la aceleración del móvil con la pendiente de una recta tangente a la gráfica en cualquier punto de la misma. En una gráfica posición contratiempo, en cambio, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a un punto de la gráfica, posición contratiempo, nos dice la velocidad de cada punto. Aquí inicia del reposo con un movimiento rectilíneo uniforme, sigue el movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración, y finaliza el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, negativo, hasta llegar al reposo nuevamente. Aquí son 3 intervalos. ¿Sí? Aquí son 3 intervalos. Incluso se puede hacer hasta también esta gráfica, se puede hacer en una hoja milimétrica. Son 3 intervalos. El primero es de aceleración, donde la curvita serían unos puntos sobre una parábola. ¿Sí? Y después sigue en línea recta para posteriormente comenzar a frenar en una parábola que abre hacia abajo. ¿Sí? Y podríamos nosotros deslizar una ranura para simular el movimiento de esta partícula. Que es precisamente el siguiente video. Permíteme, vuelvo a presentar ventana. Miren, este es uno de frenado. Si ustedes notan aquí, la ranura de la... Aquí hay una ranura donde se puede simular una partícula que está en movimiento, ¿verdad? Entonces, conforme deslizas la hoja de papel de la gráfica, aquí en la ranura se va a ver un punto. Y ese punto está moviéndose precisamente con una aceleración negativa. Si la curva esta fuera perfectamente parabólica, ¿verdad? Es este. Esta es la simulación de la gráfica posición contra el tiempo que les mencionaba, la que tiene 3 intervalos. Es una partícula que empieza acelerando, después deja de acelerar y sigue con esa velocidad y posteriormente comienza a frenar. Comenzó a grabar. Entonces es un movimiento continuo, ahí va la partícula, ya entró en movimiento constante con la velocidad de 2 metros por segundo y luego después empieza a frenar. Frenar hasta llegar al reposo. Y ahí se puede ver la gráfica, está en hoja milimétrica, ¿verdad? Ahí nosotros hicimos, comenzamos a hacer las sustituciones con ciertas aceleraciones, con ciertos tiempos, para poder hacer la gráfica. Resulta como una especie de S. A ver esta. Entonces es un movimiento de reversa. Ahí va la partícula.
0.25 metros sobre segundo al cuadrado, sigue constante con dos. Ahí no se aprecia muy bien. Ahí se aprecia un poquito mejor la gráfica. Una partícula parte del reposo con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado durante 4 segundos y esta continúa con una velocidad constante. A partir de los 8 segundos comienza a frenarse con una aceleración de menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado hasta llegar nuevamente al reposo. Kimberly, ya ni me acordaba. Buen estudiante Kimberly. Bien, entonces ahí está más o menos una simulación de ese movimiento, de ese mismo que el que les acabo de poner. ¿Sí? Y al momento de que tú deslizas, entonces, una vertical aquí. Ahí se puede ver un puntito que va cortando con la vertical. Ahí sigue con movimiento rectilíneo uniforme. Y luego después empieza a frenarse hasta llegar al reposo. Entonces, la pendiente de una recta tangente a la gráfica o a un punto de la gráfica nos está indicando la velocidad, en este caso, de una gráfica posición contratiempo. Mientras más inclinada sea, es mayor la velocidad. Y cuando es acostada, pues la velocidad entonces es cero. Es decir, que la partícula está en reposo. ¿Sí? Y si en la gráfica posición contratiempo podemos obtener de manera análoga la velocidad del móvil en cada instante mediante la pendiente de la recta tangente a un punto de la gráfica. Los cambios súbitos de pendiente nos dicen que el móvil cambia muy bruscamente de velocidad. Si la pendiente cambia de signo, entonces el móvil cambia de sentido en su movimiento, es decir, se regresa o va hacia atrás. Ello se puede apreciar fácilmente en las rectas tangentes o una gráfica de un tiro vertical cuya gráfica contraposición contratiempo corresponde a una parábola que abre hacia abajo, en cuyo vértice la pendiente es cero, pues la velocidad del móvil es cero. Se puede apreciar cómo la velocidad cambia en el vértice. Puedes ver la simulación de la gráfica similar en esa página. Entonces, precisamente también tengo video de eso, de una curva ahora sí parabólica también, pero simula como si tú aventaras una pelota hacia arriba y cómo sube y cómo baja. Simulación de un tiro vertical. En donde si ustedes imaginan una recta tangente a la gráfica, la pendiente de esa gráfica simboliza la velocidad que lleva el objeto. En donde obviamente en la parte más alta, donde es el vértice de la parábola, la pendiente es cero. Entonces quiere decir que en la parte más alta del movimiento de ese móvil, de ese objeto, la velocidad es cero. ¿Dónde estaba? Creo que era para atrás. Es esta. Fíjense cómo aquí, en esta ranurita, va a salir un punto y va a subir y va a bajar. ¿Sí?
Ahí se ve entonces, es una curva parabólica, es una gráfica parabólica, donde la recta tangente de la parte de aquí de arriba es horizontal, la pendiente de la recta tangente del vértice. Entonces, en la parte más alta, la partícula tiene velocidad cero. ¿Sí? Incluso aquí les pongo, bueno, un meme. Ustedes, esto lo acabo de poner, no lo van a tener en el libro. Dice, quisiera hacer tu derivada para quedarme tangente a tus curvas. Algo tiene que ver cuando ustedes, si alguno de ustedes elige el área de ciencias básicas e ingenierías, seguramente en tercer año en física van a ver que las matemáticas, lo que viene siendo el cálculo diferencial y el integral, donde lo relacionarán con la física y tendrán ahí que la primera derivada es no sé qué, del no sé cuánto, de la velocidad o de la posición de un móvil, etcétera. Van a poder hacer este tipo de cuestiones más avanzadillas y tienen que ver con la recta tangente a la curva. Dice, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado también es un movimiento de línea recta. Bueno, bla, bla, bla. Ahí empieza a sacar las ecuaciones. Que la ecuación número 1 es velocidad entre tiempo de la aceleración. Que la ecuación número 2 es velocidad final menos inicial entre tiempo. Sí, aquí hay unas grafiquillas en general de la velocidad contra el tiempo. Bueno, pueden ser rectas. Si la recta es con inclinación negativa, quiere decir que el movimiento va frenando el objeto. Si es una pendiente positiva, el móvil va acelerando. Si es una recta con pendiente horizontal de 0, es un movimiento rectilíneo uniforme, no tiene aceleración. En una gráfica posición contratiempo, pues puede ser una parábola de un móvil que va acelerando, ¿sí? Si la parábola va levantándose, o si la parábola, si el brazo de la parábola va disminuyendo su altura, quiere decir que el móvil va frenando. Si es una recta inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, pues es un MRU, ¿sí? Y la parábola puede estar tanto abierta hacia arriba como abierta hacia abajo. Dice, para resumir, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado tiene las siguientes características. Movimiento que se realiza en una línea recta. La velocidad es variable, aumenta o disminuye en cantidades iguales en tiempos iguales. Dice, la magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. Aceleración constante, diferente desde cero. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto es un movimiento idealizado, por decirlo así. Nosotros en la realidad un coche no acelera en MRUA, pero sí puede apegarse en general a un MRUA. Puede apegarse, no exactamente, pero puede más o menos ayudarnos un análisis en MRUA para poder describir su movimiento. Bien, esta es la ecuación número 3. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. La ecuación número 4 es una de las más importantes. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La ecuación número 5, 2x o 2 veces la posición o la distancia entre la velocidad final más de la velocidad inicial. Créanme, en cinemática pueden hallar más fórmulas. Dependiendo del problema, dependiendo de los datos que ustedes tengan, van a ser la fórmula que van a poder utilizar. La fórmula número 6, velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia o la posición o el desplazamiento es la velocidad final. Y ya llegamos a los ejemplos. Dice, un autobús se mueve con una velocidad de 72 kilómetros por hora en el instante en el que se inicia la observación. Cuando han transcurrido 5 segundos, su velocidad es de 108 kilómetros por hora. ¿Cuál es su aceleración media? Bueno, tenemos disculpen, unos
tenemos los datos, velocidad inicial 72 kilómetros por hora, tiempo de 5 segundos, ¿sí? Velocidad final 108 kilómetros por hora, la aceleración es desconocida, entonces la fórmula que vamos a utilizar, la número 2, velocidad final menos inicial entre el tiempo. Hacemos la sustitución, 108 es la velocidad final menos 72 es la inicial entre 5 segundos. 108 menos 72 es 7.2 kilómetros por hora. 72, perdón. 108 menos 72. Es 36. Aquí me equivoqué. 36 kilómetros por hora. Entre 5 segundos. Entonces, para poder dividir entre segundos, bueno, convertimos 36 kilómetros por hora, lo dividimos entre 3.6 y sale 10. 10 ahora sí se puede dividir entre 5 porque son metros sobre segundo entre segundos. Sale 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Si checan el problema no es muy complicado, nada más es identificar los valores, hacer la sustitución y hacer el cálculo y quizás hacer una conversión. Dice, un ciclista va por la calle a una velocidad de 1 metro sobre segundo al cuadrado y de repente acelera 0.1 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En cuánto tiempo logrará una velocidad de 2 metros por segundo? Datos, velocidad inicial 1 metro sobre segundo. Aceleración 0.1 metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo desconocido. Velocidad final es igual a 2 metros por segundo. La fórmula es la 2. Tiempo es igual a velocidad final menos inicial entre la aceleración. Se sustituye 2 menos 1 metros por segundo y se divide entre punto 1. 1 entre punto 1 resulta 10. Se van a cancelar metros sobre segundo entre metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y queda libre sin cancelarse uno de los segundos. Son los que entonces ascienden a ser la unidad del resultado, 10 segundos. Entonces cuando dividimos velocidad entre aceleración obtenemos tiempo. Velocidad entre aceleración es tiempo, eso grábenselo también. Ejemplo siguiente. Un autobús viaja en una carretera recta y plana a 95 kilómetros por hora. En el momento en el que aplica el freno durante 8 segundos para reducir su velocidad a 55 kilómetros por hora. ¿Qué aceleración media se produce por dicha variación de la velocidad en ese intervalo de tiempo? Velocidad inicial es igual a 95 kilómetros por hora, tiempo de 8 segundos, velocidad final de 55 kilómetros por hora entre aceleración que es desconocida. Entonces se utiliza la fórmula 2, que es velocidad final menos inicial entre el tiempo. ¿Sí? 55 kilómetros por hora menos 95 kilómetros por hora es menos 40 kilómetros por hora entre 8 segundos y los kilómetros por hora los convertimos a metros por segundo. ¿Sí? Aquí me equivoqué, debí de haber puesto metros por segundo. 40 entre 3.6, debía ser primero, debió ser 11.11 entre 8 y sale 1.38 metros sobre segundo al cuadrado. Y es negativo porque se va frenando, va disminuyendo la velocidad. Dice la siguiente ejemplo, una lancha se mueve a 15 metros por segundo sobre el agua tranquila de un lago en el instante en el que se apaga el motor y dura moviéndose con la inercia durante 5 segundos hasta llegar al reposo. ¿Qué aceleración se produce por el roce con el agua? ¿O qué frenado? La velocidad inicial es de 15 metros por segundo, el tiempo es de 5 segundos, la velocidad final es de 0. La aceleración es la desconocida. La fórmula es velocidad final menos inicial entre el tiempo. Entonces tenemos 0 menos 15. Es menos 15 entre 5. Sí podemos dividir porque son metros sobre segundo. Sería menos 3 metros sobre segundo al cuadrado.
Siguiente, dice, un ciclista va por la calle con una velocidad de 3 metros sobre segundo y de repente acelera a 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En cuánto tiempo logrará una velocidad de 4.5 metros sobre segundo y una velocidad de 95 kilómetros por hora? Los datos, velocidad inicial de 3 metros por segundo, la aceleración de 3.3 metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad final 4.5 y aquí estoy combinando metros por segundo y kilómetros por hora. Sí, así dice. 4.5 metros por segundo, velocidad final y bueno, es lo mismo, 4.5 por 3.6. Aquí estoy regándola de alguna manera. Es que son dos preguntas diferentes. Una velocidad de 4.5 metros por segundo y 95 kilómetros por hora. Son dos preguntas. Entonces, velocidad final menos inicial entre la aceleración. 4.5 menos 3 entre 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. Y sale 5 segundos. Esto es para alcanzar los 4.5 metros por segundo. Y para alcanzar los 95 kilómetros por hora, los 95 kilómetros por hora los convertimos a metros por segundo. Entre 3.6 sale 26.38 menos 3, que es la velocidad inicial. Sale 23.38 entre 0.3, que es la aceleración, y sale 77.93 segundos. Entonces 5 segundos para los 4.5 metros por segundo y 77.9 para los 95 kilómetros por hora. Esto es muy idealizado, no crean que las personas aceleramos constantemente. Son idealizaciones. Dice, un autobús viaja a una carretera recta y plana a 70 kilómetros por hora en el momento en el que aplica el acelerador durante 5 segundos para aumentar su velocidad a 100 millas por hora. ¿Qué aceleración se produce por dicha variación de velocidad en ese intervalo de tiempo? Pues la aceleración es velocidad final menos inicial entre el tiempo. Es decir, velocidad final de 160.9 kilómetros por hora menos 70 kilómetros por hora, que es la inicial. La diferencia es de 90.9 entre 5, pero los 90.9 los convertimos a metros por segundo entre 3.6, sale 25.25 entre 5, da 5.05 metros sobre segundo al cuadrado. Convertimos las millas multiplicando por 1.609. Aquí está. Último ya para proseguir de otra manera, ya incluso hasta pensar en tal vez terminar la clase. Dice, una lancha se mueve a 20 metros por segundo en el momento en el que se apaga el motor. Este es ejercicio. Este es ejercicio también y este es ejemplo. Ok. Bueno, voy a tener que hacerlo. Permítanme, abro el Paint. Estos temas no crean que son fáciles, ¿eh? Si de por sí estos temas son muy pesados, en clases presenciales, ahora imagínense en clases en línea. Muy engorrosos, muy batallosos en algunas cosas, cuando a veces ni siquiera lo son tanto. De veras extraño el pizarrón. Yo no, profe. La verdad, no.
Ahí está. Ah, no. Ahí está. Entonces dice, una lancha se mueve a 20 metros por segundo. Metros por segundo. Y en el momento en el que se apaga el motor, si el roce con el agua le produce una desaceleración, como es una aceleración de frenado, es negativa. Menos 2.2 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, ¿en cuánto tiempo llegará al reposo? Bueno, pues resulta de que la aceleración es velocidad entre tiempo. Tenemos todo para poder hallar el tiempo, que es tiempo es igual a velocidad entre aceleración. Entonces dividimos 20 metros por segundo entre 2.2. Ah, el tiempo, velocidad entre aceleración. Ah, sí, 2.2 metros sobre segundo al cuadrado. Se cancelan los metros con los metros, se cancela uno de los segundos con uno de los segundos cuadrados. 20 entre 2.2, 9.09. ¿Sí? Ahí está el resultado de ese. Dice, un avión necesita 18 segundos para despegar y una aceleración de 4.5 metros por segundo. ¿A qué velocidad despega? No, pues, otra vez. Tiempo, 18 segundos. Y una aceleración de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿A qué velocidad despega? No, pues, aceleración es velocidad entre tiempo. Pues velocidad es aceleración por tiempo. Esta fórmula sencilla se puede aplicar, muchachos, cuando iniciamos del reposo. Cuando iniciamos del reposo o cuando finalizamos en el reposo. Si el móvil ya se encontraba en movimiento con una velocidad inicial, ¿sí? O finaliza su movimiento no propiamente en el reposo, ¿sí? Que nosotros digamos, de ahí en adelante ya no nos interesa lo que pase, es donde ya no aplica esta formulita sencilla.
de 3 variables, por decirlo. Aplican fórmulas ya un poquito más complejas, que son las que mencionábamos hace un rato. Tienes que echar mano de tu formulario, digamos, de cinemática para ver cuál de las fórmulas te va a ayudar más. O dependiendo de las variables que tengas como datos. La aceleración, 4.5 metros por segundo cuadrados. Por el tiempo de 18 segundos. Entonces 4.5 por 18. 81 metros por segundo. Se cancelan uno de los segundos cuadrados con los segundos. Y para convertirlo a kilómetro por hora, lo multiplico, lo divido, lo multiplico por 3.6. Es decir, 291.6 kilómetros por hora. Y para convertirlo a millas por hora, si ya lo tengo, por ejemplo, en kilómetros por hora, lo divido entre 1.609. Para convertirlo a millas por hora. Es decir, 181.23 millas por hora. Y con eso, muchachos, bueno, ya daríamos finalizado esta sesión. A ustedes les toca checar el libro. Créanme que yo quisiera que ya volviéramos a clases presenciales. Voy a tratar de subirles todo el material que pueda de manera sencillita y lo mejor, con la mejor calidad. El día de hoy tengo pensado ponerles un video, un par de videos, en el Classroom y también se los voy a mandar por el WhatsApp. Y el video ese que les voy a compartir me tomó un poco más de medio día hacerlo, entonces toma su tiempecillo hacerlo, ¿sí? Entonces, sé que me fui demasiado rápido y no creo que vayan a tener preguntas, pero ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que también tienen que ir viendo la cuestión de las rúbricas. Hay unas rúbricas que ustedes tienen que hacer que valen un porcentaje de su calificación. Es una rúbrica de autoevaluación. Para que le den una checada a la primera sesión, a la sesión del encuadre. Ahí se los explico bien. Y entonces acuérdense también de que los que no tienen tareas, pues hay que hacer, hay que mandar. Hay que mandar porque si no van a salir, o más bien dicho, no van a salir. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, final, duda? ¿Nada? ¿Estamos bien? Pues yo nada. Muy bien. Pues Entonces, todavía no surgen las dudas, pero ya tal vez un poco más adelante, tal vez le pregunte. Pero ahorita nada. entonces perfecto. Estamos al pendiente. A medida que más estudien, a medida que más trabajen, van a tener más dudas. ¿Sí? Es lógico. Entonces, por favor, hay que ponerse a trabajar. Se cuidan, lavado de manos, sana distancia, gel antibacterial, uso de cubrebocas. Ah, por cierto, y no sé si vayamos a regresar a clases en línea, a clases presenciales, o si vaya a haber huelga, o si vayamos a tener director, porque si ustedes saben, creo que ahorita no tenemos director. Entonces, ¿Por qué? ¿Renunció o lo despidieron? está como rector de una UT. Ah, se fue al UT. Oh.
Entonces, ahorita no tenemos director, entonces ahorita estamos en una situación medio especial. No recuerdo haber estado nunca en una situación tan comprometida, tan rara, tan atípica en los años que tengo en la escuela. Profesor, ¿y así es siempre de lo de estar sin director? No, van a mandar supuestamente a un director. Ok, gracias. Interino, después tiene que haber un proceso para que haya nuevo director. Bueno, entonces les decía, cuídense, lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas a una distancia, y si se suben una moto, usen casco, ¿sale? Y pónganse a estudiar y a trabajar, por favor. Entonces ya sería todo. Sí, ya. Que les vaya bien. Ok, Ah, pues, adiós. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Que tenga bonito día. André, saca el Minecraft. André. Ah, pues qué bueno que estudian, ¿eh? Ah, es que es para matar el aburrimiento, profe, compréndenos. Pues estudien. Ok. Dana Elena, Arturo, ¿alguna pregunta, algo que agregar? No, ella se queda dormida. No sé. Bien, los tengo que sacar. Sí, está bien, profesor, no se preocupe.